Hola a todos, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la lección 4 titulada Ixos, dominio y expulsión. En este primer vídeo vamos a hacer una introducción al segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio es una época que ocupa alrededor de 220-221 años y que reúne las dinastías 13, 14, 15, 16 y 17. Estamos hablando de una elevada cantidad de monarcas, aunque el espacio de tiempo en el que ellos reinaron sea relativamente reducido. ¿Cuándo comienza el segundo periodo? Al final de la dinastía 12, si recordamos, vimos a una reina llamada Sebenneferu, que era la última reina faraón de aquella dinastía. La dinastía 13 es una continuidad de la dinastía 12 en cuanto a que probablemente en sus orígenes incluso existen relaciones familiares que unen un periodo y otro. Pero junto a la dinastía 13 vamos a ver el nacimiento en el noreste del delta de lo que llamamos dinastía 14, la llegada de los Ixos, que formarán la dinastía 15, y paralelamente la existencia de dos dinastías de origen tebano que serían la 16 y la 17. Estos últimos se encargarían de comenzar el proceso de guerra que concluiría ya con el rey Ahmose y la expulsión de los Ixos. El primer rey del segundo periodo intermedio sería Huegaz Hutawira, un monarca de la dinastía 13, y el último sería Kamose, último monarca de la dinastía 17. La dinastía 12, como vimos, tenía control sobre todo el territorio egipcio, incluso hasta la segunda catarata del Nilo. Pero tras la dinastía 12 vemos un Egipto que comienza a fragmentarse. La dinastía 13, que tendría un dominio casi total del territorio egipcio, pero con una dinastía 14 que controlaría al menos el noreste del delta. En realidad hay diversidad de opiniones en cuanto a si estas dos dinastías, la 13 y la 14, fueron totalmente contemporáneas o casi totalmente contemporáneas, como opinaría el investigador Reichhold, que en 1997 publicó un libro sobre este periodo en particular, o si en realidad la dinastía 13 sería una continuidad de la 12 y solo en su parte final podría haber visto nacer esa dinastía 14 en el delta. En todo caso, una vez entran en escena unos nuevos señores, que serían ya los Ixos propiamente dichos, los que van a formar la dinastía 15, este poder Ixo, que como vemos procede de la región sirio-palestina, va a ocupar con rapidez el delta egipcio y, según algunos investigadores, esta ocupación concluiría con la existencia de la dinastía 14, pero también con el fin de la dinastía 13, creando así un vacío de poder en el resto de Egipto que podría haber facilitado la fundación de dos nuevas dinastías, una muy discutible dinastía con sede en Abidos, de la que apenas podríamos aportar pruebas de su existencia, y otra dinastía que sería la oriunda de Tebas, que formaría la dinastía 16 y posteriormente la 17. ¿Cuál fue la máxima extensión del poder Ixo bajo la dinastía 15? También aquí es discutible sobre si estos monarcas de origen extranjero llegaron a ocupar todo Egipto o si bien llegaron a ocupar realmente el Bajo Egipto, buena parte del Medio y del Alto Egipto, pero controlando de manera indirecta el sur de Egipto con la Tebaida, es decir, podríamos suponer incluso que los reyes tebanos fueron vasallos de los Ixos, pero esto no necesariamente implicaría una toma de poder territorial efectiva de los Ixos sobre el sur de Egipto. Esto es una opción. Otra opción es creer que efectivamente los Ixos por un tiempo indeterminado, sin duda corto, llegaron a tener un control total del territorio egipcio. No obstante, va a llegar un momento en el que comience ya un estado de guerra, ¿no?
entre los hicsos y los tebanos, dando así origen a una serie de contiendas que tendrán lugar entre, bueno, sobre todo en la dinastía 17 y que concluirán ya con el rey Ahmose a principios de la dinastía 18 con la expulsión de los hicsos de suelo egipcio. Si nos paramos a observar qué mención se hace de los hicsos en obras antiguas, especialmente, evidentemente, la que se refiere a la historia de Egipto de Manetón, en este caso los epítomes de Manetón, los fragmentos que compilaron algunos autores como Eusebio o Sincelo, nos hablan de reyes procedentes de Dióspolis que reinaron un global de más de 450 años. Bueno, esto es lo que nos indica Manetón, pero la información que tenemos nosotros evidentemente nos habla de una cifra de reinado muy inferior y de reyes que no proceden de Dióspolis Magna o de Dióspolis Parva, sino reyes que no son sino una continuidad de la dinastía anterior, que es la 12 y cuya capital estaba en Ititawi. Una fuente muy importante que disponemos para entender mejor qué reyes compusieron la dinastía 13 es el Papiro Real de Turín. El Papiro Real de Turín, por desgracia, existe ahora en múltiples fragmentos que han sido restaurados en varias operaciones a lo largo del siglo XX y que en total ocupan cerca de 1,70 m de longitud. Las columnas 7 y 8 del Papiro Real de Turín son las propias de la dinastía 13, la que estamos discutiendo ahora. Y es interesante porque vemos cómo se menciona una serie muy importante de monarcas egipcios. Fijémonos, por ejemplo, en la columna 7, cómo hacia la cuarta línea más o menos se indica con letras de color rojo, ¿no? una inscripción jeroglífica. Esta inscripción nos viene a indicar, aunque tiene muchas lagunas, ¿no?, el inicio de un listado de monarcas que son aquellos descendientes del rey Sejet Ibra, que no es otro que el primer monarca de la dinastía 12. Entonces, a partir de este punto, cada línea hace mención de un monarca hasta el final de la columna séptima, pasaríamos a la columna octava, también cada línea nos da el nombre de un rey, así como la longitud de su reinado, con lo cual, al final, tenemos que, desde esa cuarta línea de la columna 7 hasta la 27ª línea de la columna 8, se haría mención de aproximadamente 57 reyes, lo cual nos ofrece una cifra muy similar a la mencionada en los epítomes de Manetón. Aquí simplemente vemos imágenes vinculadas a algunos de estos monarcas. Por ejemplo, el de la izquierda es el rey Auhibra Hor. Por ejemplo, en la parte central vemos una estela de Sebekhetep III junto a las diosas Anuket y Satet. Esta estela fue hallada en Segel. Después, por ejemplo, más hacia la derecha encontramos la figura de Neferhetep I en una pieza hoy en día custodiada en el Museo de Bolonia y hallada en Medinet Fayum. Y finalmente la figura de Sebekhetep V en una estatua hallada en Karnak. Son numerosos reyes, pero de reinados muy cortos y de los que sin duda aún nos queda por saber mucho.